Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Las torres de cristal de Centauri Prime perforaban el cielo púrpura como enormes agujas de luz. Cada torre zumbaba con un poder antiguo, y sus superficies reflejaban los dos soles que bañaban el planeta en un eterno crepúsculo. Hoy marcaba el 1000º ciclo desde la última gran reunión, y representantes de toda la galaxia habían venido a presenciar la Asamblea del Milenio. La alta consejera Vexatara de la estirpe sitiana ajustó sus fluidas túnicas mientras se deslizaba hacia la gran cámara. Su piel azul pálida brillaba bajo la luz artificial, y sus 4 ojos escanearon a los delegados reunidos con una arrogancia practicada. Los sitianos habían gobernado su rincón de la galaxia durante 10.000 años, y Vexatara se comportaba como la nobleza que era, con una certeza absoluta de su superioridad. Al otro lado de la cámara circular, los representantes Voran se mantenían en formación perfecta. Sus cuerpos grises, similares a insectos, permanecían inmóviles mientras sus ojos compuestos procesaban cada detalle de la sala. El supremo calculador ZTHN lideraba su delegación, y su voz mecánica traducía conceptos emocionales en probabilidades matemáticas. Los Voran creían en el orden por encima de todo, y el caos era simplemente una ecuación esperando ser resuelta. El dominio Krex había reclamado la sección este de la cámara. El general Takmore, con su piel roja marcada por las cicatrices de 100 batallas, se sentaba con precisión militar. Su pueblo eran guerreros ante todo, y lo demás venía después. Respetaban solo la fuerza y habían construido su imperio aplastando a cualquiera que se atreviera a oponerse. Delegaciones más pequeñas llenaban los espacios restantes. Los cantores de las profundidades acuáticas flotaban en sus trajes ambientales, tarareando canciones bajas que se traducían como saludos corteses. Los seres de energía llamados luminarios parpadeaban entre estados visibles e invisibles, y sus pensamientos aparecían como breves destellos de luz coloreada. Docenas de otras especies completaban la asamblea, cada una representando su propio rincón de la civilización galáctica. En el centro de la cámara se erguía el pilar del archivo, un cristal masivo que contenía los recuerdos y la sabiduría de civilizaciones extintas. La mayoría de los delegados lo ignoraban, considerando el pasado muerto como irrelevante para el presente vivo. Pero hoy era diferente. Hoy, el archivo hablaría. La alta consejera Vexatara llamó al orden con un gesto que exigía atención inmediata. Su voz se extendió por la cámara sin amplificación, un truco de la biología sitiana que nunca fallaba en impresionar a especies inferiores. Nos reunimos como lo hicieron nuestros ancestros para compartir conocimiento y mantener la paz que ha bendecido nuestra galaxia durante 1000 ciclos. Comenzó. Las antiguas amenazas han desaparecido. Las especies jóvenes permanecen contenidas, y la civilización florece bajo la guía adecuada. Murmullos de acuerdo recorrieron la cámara. El orden actual había traído paz, en efecto. La paz de los fuertes gobernando a los débiles. De los poderes establecidos manteniendo sus posiciones. De las amenazas potenciales siendo eliminadas antes de volverse peligrosas. El supremo calculador ZTHN se puso de pie, con sus articulaciones mecánicas chasqueando suavemente. El colectivo Voran ha calculado una probabilidad del 97,3% de estabilidad continua para los próximos 1000 ciclos. El desarrollo de nuevas especies permanece dentro de parámetros aceptables. No se han identificado amenazas significativas. El general Takmore resopló, un sonido como piedra moliéndose. Mis exploradores no han encontrado nada digno de conquistar en los brazos espirales exteriores. Solo primitivos jugando con fuego y herramientas de piedra. La galaxia pertenece a aquellos lo suficientemente fuertes para mantenerla. Los otros delegados asintieron con satisfacción. Todo estaba como debía ser.
La civilización estaba a salvo. El orden se mantenía. Y el futuro se veía brillante para aquellos que lo merecían. Entonces, el pilar del archivo comenzó a brillar. El cristal antiguo pulsaba con una luz azul profunda, patrones de energía arremolinándose a través de su estructura cristalina como relámpagos atrapados. La cámara quedó en silencio mientras los delegados se volvían para mirar la reliquia que despertaba. La mayoría nunca había visto activarse el archivo. Algunos se preguntaban si estaba fallando. La luz creció en intensidad, y lentamente una figura comenzó a tomar forma sobre el pilar. Era alta y delgada, con piel como bronce pulido y ojos que cargaban el peso de eones. Sus ropas eran simples pero elegantes, cortadas en un estilo que precedía a toda civilización actual. Esta era la anciana Kvar de los predecesores, la primera especie en lograr la civilización galáctica y la última en desaparecer voluntariamente en la historia. Hijos de las estrellas, la voz de la anciana resonó de manera extraña, como si hablara a través de vastas distancias de tiempo. Traigo una advertencia de aquellos que vinieron antes. La alta consejera Vexatara frunció el ceño. El archivo rara vez se activaba, y cuando lo hacía, usualmente compartía datos científicos o registros históricos. La comunicación directa era inédita. Honorable anciana, dijo con cuidado. ¿Qué advertencia trae? Nuestra civilización es fuerte. Nuestra paz es segura. Los ojos antiguos de la anciana recorrieron a los delegados reunidos, y muchos sintieron un escalofrío incómodo. Vuestra paz es una ilusión. Vuestra fuerza es frágil. Se acerca una tormenta que remodelará todo lo que creéis sobre poder y supervivencia. El Supremo Calculador ZTHN analizó inmediatamente la declaración. Por favor, proporcione datos específicos sobre esta amenaza. ¿Qué especie? ¿Qué tecnología? ¿Qué línea temporal para el contacto? La anciana levantó una mano, e imágenes comenzaron a aparecer en el aire alrededor de la cámara. Un pequeño mundo azul girando alrededor de una estrella amarilla. Vastos océanos y continentes verdes, ciudades de vidrio y metal extendiéndose por la superficie como patrones geométricos. Ellos llaman a su mundo Tierra, dijo la anciana. Tercer planeta de su estrella en lo que vosotros llamáis el brazo de Orión. Se llaman a sí mismos humanos. El general Takmore se inclinó hacia adelante, con sus instintos guerreros activados. Las imágenes mostraban ciudades, pero también algo más. Vastos complejos que solo podían ser instalaciones militares, vehículos que se movían por aire y agua, estructuras que se extendían hacia las estrellas. Muéstrame sus armas, gruñó. Muéstrame sus ejércitos. La anciana gesticuló, y aparecieron nuevas imágenes. Pero en lugar de máquinas de guerra masivas o armas de energía, los delegados vieron algo mucho más extraño. Humanos, mamíferos bípedos con piel suave y sin armas naturales, caminando por entornos que deberían haberlos matado. Humanos en desiertos helados, construyendo refugios de hielo y cazando criaturas 10 veces su tamaño. Humanos en desiertos ardientes encontrando agua donde no debería existir. Humanos en junglas densas convirtiendo plantas venenosas en medicinas. Esta es su arma, dijo la anciana en voz baja. Se adaptan. Sobreviven. Se niegan a aceptar que algo sea imposible. La cámara estalló en murmullos confusos. La alta consejera Vexatara estudió las imágenes con creciente desconcierto. Estas criaturas no tenían escamas, ni quitina, ni armadura natural. Sus garras eran diminutas, sus dientes romos, y parecían completamente frágiles. Honorable anciana, dijo lentamente. Seguramente no sugiere que estos mamíferos representen una amenaza para la civilización galáctica. Parecen primitivos que apenas han aprendido a dejar su propio mundo. La expresión de la anciana se volvió triste. Eso es lo que pensamos. Eso es lo que toda especie ha pensado al encontrarse por primera vez con la humanidad. Y eso es porque son tan peligrosos. Los ojos compuestos del Supremo Calculador ZTHN chasquearon al enfocarse en las imágenes. Imposible. La adaptación biológica requiere miles de generaciones. Ninguna especie puede cambiar su naturaleza fundamental lo suficientemente rápido para sobrevivir en múltiples entornos incompatibles. Sin embargo, lo hacen, replicó la anciana.
Mirad. Las imágenes cambiaron, mostrando la historia humana en rápida sucesión. Eras glaciales que deberían haberlos extinguido, pero no lo hicieron. Erupciones volcánicas que deberían haber acabado con su civilización, pero no lo hicieron. Plagas que deberían haber destruido su especie, pero no lo hicieron. Cada catástrofe era seguida de recuperación, crecimiento y expansión a nuevos territorios. No se adaptan solo a través de la evolución, explicó la anciana. Se adaptan a través del aprendizaje. Se adaptan a través de la cooperación. Se adaptan a través de una pura y obstinada negativa a morir. El general Tacmore se puso de pie, con sus puños marcados cerrados. Imposible. Ninguna especie sobrevive a través de la debilidad. Solo los fuertes perduran. La anciana se volvió directamente hacia el general Krex. Tú defines la fuerza como la capacidad de destruir a tus enemigos. Los humanos definen la fuerza como la capacidad de convertir enemigos en amigos. Tú construyes tu poder aplastando a otros debajo de ti. Los humanos construyen su poder elevando a otros a su lado. Ridículo, espetó Vexatara. La civilización requiere jerarquía. El orden exige que los superiores guíen a los inferiores. Estos humanos suenan como anarquistas. El rostro antiguo de la anciana mostró algo que podría haber sido diversión. Dime, alta consejera, ¿cuántas especies sirven en vuestro gobierno por elección en lugar de por conquista? Los 4 ojos de Vexatara se entrecerraron. El imperio sitiano proporciona guía a especies inferiores para su propio beneficio. Sirven porque sabemos que es lo mejor para ellas. ¿Y tú, supremo calculador? La anciana se volvió hacia ZTHN. ¿Cuántas de vuestras especies sujetas pidieron unirse al colectivo Boran? La voz mecánica del ser no mostraba emoción, pero su pausa fue reveladora. El colectivo incorpora especies basándose en cálculos de eficiencia. Las preferencias personales son variables irrelevantes. ¿Y tú, general? La anciana enfrentó a Tacmore por último. ¿Cuántos mundos se unieron al dominio Krex sin ser conquistados primero? La risa del guerrero de piel roja fue áspera. Ninguno, como debe ser. Los débiles existen para servir a los fuertes. La anciana asintió lentamente. Entonces, no entendéis nada de la verdadera fuerza. Dejadme mostraros lo que quiero decir. Las imágenes cambiaron de nuevo, mostrando humanos en situaciones que deberían haber sido desesperadas. Pequeños grupos enfrentando probabilidades abrumadoras. Individuos resistiendo contra circunstancias imposibles. Poblaciones enteras negándose a rendirse incluso cuando la derrota parecía segura. Desembarcaron en una playa en un lugar llamado Normandía, narró la anciana, mostrando humanos asaltando posiciones fortificadas a pesar de pérdidas devastadoras. La elección lógica era la retirada. Avanzaron de todos modos. Estaban atrapados en una ciudad llamada Stalingrado. Las imágenes cambiaron a guerra urbana entre ruinas. La elección lógica era la rendición. Lucharon de todos modos. Les dijeron que su especie nunca volaría. Las nuevas imágenes mostraron aviones primitivos despegando del suelo. La elección lógica era aceptar esta limitación. Volaron de todos modos. El supremo calculador ZTHN luchaba por procesar lo que veía. Estas acciones son estadísticamente improbables. Ninguna especie racional aceptaría tales bajas por un mínimo beneficio estratégico. Ese es exactamente el punto, dijo la anciana. Los humanos no siempre son racionales. Son algo mucho más peligroso. Son determinados. Los delegados reunidos comenzaron a moverse incómodamente. Las imágenes eran impresionantes, pero claramente eran conflictos primitivos luchados con armas crudas. La civilización galáctica moderna poseía tecnología que podía esterilizar mundos desde la órbita. El general Tacmore expresó lo que muchos pensaban. Estos ejemplos históricos son irrelevantes, anciana. Lo que sea que estos humanos lograron entre ellos, serían indefensos contra la tecnología militar moderna. Un solo crucero de batalla Krex podría conquistar su mundo entero. El rostro de bronce de la anciana se volvió sombrío. Eso es lo que pensamos también. Eso es lo que nos dijimos cuando los encontramos por primera vez hace 50.000 años. La cámara quedó en silencio.
Hace 50.000 años fue cuando los predecesores habían desaparecido de la historia galáctica, dejando solo ruinas y leyendas. ¿Vosotros los conocisteis? La voz de la alta consejera Vexatara fue apenas un susurro. Los conocimos cuando eran aún más primitivos que ahora, confirmó la anciana. Herramientas de piedra, cuevas como viviendas, sin tecnología más allá del fuego y rocas afiladas. Decidimos guiar su desarrollo para moldearlos en sirvientes útiles para nuestro imperio. El holograma parpadeó, mostrando vislumbres de una civilización antigua mucho más avanzada que cualquier cosa en la galaxia actual. Ciudades que flotaban entre nubes, naves que navegaban entre estrellas como antiguos barcos cruzando océanos. Tecnología que parecía doblar las leyes de la física. Habíamos gobernado la galaxia durante millones de años, continuó la anciana. Habíamos moldeado miles de especies para servir nuestras necesidades. Pensamos que los humanos serían solo una adición más a nuestro imperio. ¿Qué pasó?, preguntó el supremo calculador ZTHN, aunque su voz mecánica sugería que estaba calculando respuestas que no quería encontrar. La imagen de la anciana comenzó a desvanecerse ligeramente, como si el esfuerzo de hablar a través del tiempo fuera demasiado grande. Aprendieron todo lo que les enseñamos. Aprendieron todo lo que les mostramos. Mejoraron todo lo que pensamos imposible. Lo hicieron posible. Pero seguramente vuestra tecnología superior, comenzó Vexatara. La tecnología se puede copiar, interrumpió la anciana. Las armas se pueden robar. Las naves se pueden capturar y reconstruir mediante ingeniería inversa. Pero el espíritu humano, su negativa a aceptar la derrota, su capacidad para encontrar esperanza en situaciones desesperadas, su talento para inspirar a otros a luchar por algo mejor, eso no se puede conquistar. Las imágenes alrededor de la cámara mostraron vislumbres de una guerra antigua. Naves de los predecesores ardiendo en el espacio. Flotas humanas construidas de tecnología salvada. Mundos en rebelión. Civilizaciones eligiendo libertad sobre seguridad. Al final, dijo la anciana en voz baja, no nos destruyeron. Nos liberaron. Nos liberaron de nuestro propio imperio. Nos mostraron que nuestra forma de gobernar a través del miedo y la dominación estaba envenenando todo lo que tocábamos. Elegimos desaparecer en lugar de enfrentar la galaxia que habíamos creado. El general Takmore golpeó su asiento con el puño. Imposible. Ninguna especie primitiva podría derrotar a un imperio galáctico. La forma desvaneciente de la anciana miró directamente al general Krex. No nos derrotaron a través de un poder de fuego superior, general. Nos derrotaron haciendo que nuestros propios súbditos creyeran que merecían algo mejor que la esclavitud. La cámara estalló en voces enfadadas mientras los delegados gritaban preguntas y negaciones. ¿Cómo podrían mamíferos sin garras ni colmillos amenazar a guerreros armados? ¿Cómo podrían criaturas que vivían apenas un siglo desafiar a especies que habían perdurado por milenios? ¿Cómo podrían seres emocionales e irracionales superar la fría lógica de una tecnología superior? Pero incluso mientras protestaban, algunos delegados comenzaban a sentir un frío miedo instalándose en sus mentes. Las palabras de la anciana llevaban el peso de una verdad absoluta, y las imágenes que habían visto sugerían capacidades que no deberían existir. La alta consejera Vexatara levantó la mano para pedir silencio, y lentamente la cámara se calmó. Anciana Ketvar, dijo formalmente, asumiendo que vuestra advertencia tiene mérito, ¿qué sugerís que hagamos con estos humanos? La forma de la anciana era ahora apenas visible, más memoria que sustancia. No los subestiméis. No los descartéis como primitivos. Y sobre todo, no les deis una razón para veros como opresores. ¿Estáis sugiriendo que deberíamos temer a mamíferos que ni siquiera han dominado el viaje más rápido que la luz? La voz del general Takmore goteaba desprecio. Las últimas palabras de la anciana resonaron en la cámara mientras su imagen se desvanecía finalmente. Estoy sugiriendo que si amenazáis lo que aman, moverán las estrellas mismas para deteneos, y lo lograrán. La luz del pilar del archivo se atenuó y se apagó, dejando a los delegados en un silencio incómodo. Por largos momentos, nadie habló. La advertencia colgaba en el aire como humo de un funeral. Finalmente,
La alta consejera Vexatara rompió el silencio con una risa que sonaba forzada incluso para sus propios oídos. Bueno, dijo, supongo que incluso los grandes predecesores tuvieron sus momentos de paranoia. Seguramente ninguno de vosotros cree que mamíferos sin armas naturales podrían amenazar nuestras civilizaciones. La voz mecánica del supremo calculador ZTHN chasqueó mientras procesaba los datos. La probabilidad matemática de que una especie preespacial amenace a poderes galácticos establecidos es del 0,00001%. Las advertencias de la anciana parecen basarse en información desactualizada y análisis emocional en lugar de lógico. La risa del general Takmore fue áspera y burlona. Los predecesores eran débiles. Gobernaban a través de la tecnología en lugar de la fuerza. No es de extrañar que cayeran ante primitivos. El dominio Krex aplastaría a estos humanos como insectos. Alrededor de la cámara, otros delegados comenzaron a reír y murmurar acuerdo. La tensión que se había acumulado durante la advertencia de la anciana comenzó a disiparse, reemplazada por la cómoda certeza de especies superiores mirando hacia abajo a inferiores. Además, añadió Vexatara, ¿qué podría salir mal? Si estos humanos están realmente en el brazo de Orión, están a miles de años luz de espacio civilizado. Para cuando desarrollen viaje interestelar, si alguna vez lo hacen, encontrarán guía adecuada de sus superiores. La Asamblea del Milenio pasó a otros asuntos, descartando la advertencia de la anciana como las delirantes paranoias de una especie extinta. Pero en las profundidades del pilar del archivo, antiguos bancos de memoria cristalinos zumbaban con datos almacenados sobre un pequeño mundo azul y sus imposibles habitantes. La advertencia había sido dada. La verdad había sido dicha. En 3 ciclos solares, exploradores de largo alcance descubrirían la Tierra y su extensa civilización humana. La risa del consejo resultaría prematura. El comandante Takril ajustó su armadura de batalla mientras la tercera flota emergía del hiperespacio en el borde del sistema Sol. El guerrero Krex de escamas rojas sintió excitación creciendo en su pecho mientras sus sensores comenzaban a catalogar el mundo natal humano. Después de 3 ciclos de debate tras la Asamblea del Milenio, el Consejo Galáctico había decidido finalmente lidiar con el problema humano del que la anciana Ketvar les había advertido. El general Takmore en persona había seleccionado a Takril para este honor. El Krex más joven había probado su valor en docenas de campañas contra mundos primitivos. Sus tácticas eran simples y efectivas. Mostrar fuerza abrumadora, aplastar cualquier resistencia y establecer dominio rápidamente. Había funcionado en cada mundo que había conquistado. No había razón para esperar que este planeta atrasado fuera diferente. Informe, gruñó mientras su ayudante se acercaba. Los escaneos iniciales confirman los datos de la anciana. Comandante, dijo la teniente Vexa, sus dedos escamosos bailando sobre los controles de sensores. Sistema de una sola estrella, el tercer planeta muestra centros de población masivos y desarrollo industrial. No hay signos de capacidad más rápida que la luz, pero tienen naves espaciales primitivas en órbita. Takril estudió la pantalla táctica flotando ante él. La Tierra colgaba en el espacio como una joya azul verdosa, completamente ajena a que 50 naves de guerra Krex acababan de llegar para reclamarla. Las instalaciones orbitales eran ridículamente primitivas. Cohetes químicos, estaciones espaciales de metal, satélites de comunicación que ni siquiera podían detectar su flota camuflada. ¿Firmas de energía?, preguntó. Reacciones atómicas de fisión y fusión detectadas en la superficie del planeta, reportó su oficial de armas. Tienen tecnología nuclear, pero nada que pueda amenazar nuestros escudos. Sus armas más poderosas parecen ser misiles basados en fusión con rendimientos en cientos de kilotones. Las mandíbulas de Takril chasquearon con diversión. Su nave insignia sola podría sobrevivir al impacto directo de todo su arsenal nuclear. Las otras 49 naves en su flota eran simplemente un seguro contra lo imposible. Comunicaciones, múltiples frecuencias de radio y microondas, comandante. Redes digitales primitivas que abarcan el globo. Hemos infiltrado exitosamente sus sistemas de información y descargado sus idiomas, datos culturales y capacidades militares. El joven Krex estudió los archivos traducidos con creciente satisfacción.
Estos humanos habían conquistado su mundo natal, en efecto, tal como la anciana había afirmado. Pero lo habían hecho con armas químicas crudas, vehículos de metal y armas de proyectiles. Su tecnología militar más avanzada era apenas superior a lo que los Kreks habían usado cuando lograron el vuelo espacial miles de años atrás. ¿Alguna señal de que hayan detectado nuestra llegada? Ninguna, comandante. Su tecnología de sensores no puede penetrar nuestros campos de camuflaje. Para ellos, permanecemos invisibles. Perfecto. Takril amaba cuando una conquista comenzaba con sorpresa táctica completa. Había estudiado la historia militar humana durante el viaje al Sol, y sus conflictos primitivos mostraban que valoraban algo llamado honor en la guerra. Anunciaban sus ataques, luchaban durante el día e intentaban minimizar bajas civiles. Tal debilidad los haría fáciles de derrotar. Prepara la demostración, ordenó. Selecciona un objetivo militar, algo significativo pero no crucial para la infraestructura planetaria. Queremos soquearlos para que se rindan, no destruir a nuestros futuros esclavos. Su oficial táctico resaltó varias opciones en la pantalla. La instalación que llaman NORAD parece ser su centro de comando militar primario. O podríamos apuntar a una de sus principales bases navales. NORAD, decidió Takril. Envía un mensaje a su liderazgo primero. Demanda estándar de rendición. Dals una rotación para cumplir antes de comenzar la demostración. El mensaje fue transmitido en todas las frecuencias de comunicación humana simultáneamente. Takril había usado la misma plantilla en docenas de mundos, modificada ligeramente para costumbres e idiomas locales. Habitantes del planeta que llamáis Tierra. Soy el comandante Takril del dominio Krex, representando al Consejo Galáctico. Vuestro mundo ha sido seleccionado para incorporación a nuestro imperio. Tenéis 24 de vuestros periodos de tiempo llamados horas para rendiros incondicionalmente. Todas las fuerzas militares deben desarmarse. Todas las autoridades gubernamentales deben prepararse para transferir el poder a administradores Krex. El cumplimiento será recompensado con mínimas bajas. La resistencia resultará en la completa subyugación de vuestra especie. Elegid sabiamente. La respuesta llegó en minutos, transmitida desde múltiples ubicaciones en la Tierra simultáneamente. Takril esperaba preguntas confusas, súplicas desesperadas por misericordia o tal vez documentos formales de rendición. En cambio, recibió algo que nunca había encontrado en ninguna conquista anterior. Risas. No solo de una fuente, sino de cientos. Líderes humanos alrededor del mundo se reían de su demanda de rendición. Transmisiones de noticias mostraban oficiales militares humanos sacudiendo la cabeza y riendo. Sus políticos hacían chistes sobre hombrecillos verdes y malas películas de ciencia ficción. La ayudante de Takril parecía confundida. Comandante, tal vez sus sistemas de traducción estén fallando. No parecen entender la gravedad de su situación. Pero la pantalla táctica mostraba lo contrario. Fuerzas militares humanas alrededor del globo se movían a estado de alerta máxima. Sus aviones primitivos se lanzaban a formaciones defensivas. Sus naves navales se dirigían a mar abierto. Sus fuerzas terrestres se atrincheraban en posiciones defensivas. Entendían la amenaza perfectamente. Se reían de todos modos. Señor, dijo su oficial de comunicaciones nerviosamente. Estamos recibiendo una respuesta de su comando militar primario. Parece dirigida a usted personalmente. Pásala. La imagen que apareció en su pantalla mostraba a un humano en uniforme militar, claramente un oficial de alto rango basado en las decoraciones en su uniforme. El hombre parecía tener unos 60 años, con cabello gris y ojos inteligentes que no mostraban rastro de miedo. Comandante, dijo el humano calmadamente. Soy el general Marcus Chen, presidente de los jefes de Estado Mayor Conjunto del Comando Militar de las Naciones Unidas. He recibido su demanda de rendición y me temo que tengo que rechazarla. Las mandíbulas de Takril chasquearon con irritación. General Chen, claramente no entiende su situación. Comando 50 naves de guerra, cada una capaz de destruir sus ciudades más grandes. No tienen defensa contra nuestra tecnología. Probablemente tenga razón en eso, acordó Chen alegremente.
Sus naves son invisibles para nuestros sensores. Sus armas son indudablemente superiores a las nuestras, y podrían matar a la mayoría de nosotros sin esfuerzo. Entonces se rendirán. La sonrisa de Chen fue afilada como una cuchilla. Ni en el infierno. La transmisión terminó, dejando a Takril mirando una pantalla en blanco. En 47 conquistas exitosas, ninguna especie había simplemente rechazado rendirse mientras reconocía su completa desventaja táctica. No tenía sentido lógico. Tal vez requieran una demostración, sugirió la teniente Vexa. Takril asintió sombríamente. Apunta a Norad. Un solo estallido de plasma. Rendimiento mínimo, lo suficiente para vaporizar su montaña. El ataque fue ejecutado perfectamente. Una lanza de plasma supercalentado golpeó el complejo de la montaña Cheyenne y cortó a través de roca sólida como un cuchillo a través de carne. Toda la instalación militar desapareció en un destello de luz azul, dejando atrás solo un cráter circular perfecto de medio kilómetro de profundidad. Las redes de comunicación humanas estallaron en caos. Transmisiones de emergencia llenaron las ondas. Sus satélites primitivos transmitieron mensajes desesperados a cualquiera que pudiera estar escuchando. Por primera vez desde que llegó al sistema Sol, Takril se sintió satisfecho. Ahora entenderían el precio de la Defiance. El siguiente mensaje desde la Tierra vino del mismo general Chen, transmitiendo desde lo que parecía una ubicación diferente. El humano parecía cansado, pero aún no mostraba signos de miedo. Comandante Takril, dijo Chen formalmente. Gracias por la demostración. Ha destruido exitosamente Norad y matado aproximadamente a 3.000 de nuestra gente. Espero que esté satisfecho. Estoy dispuesto a ser razonable, general, replicó Takril. Ríndanse ahora y no habrá más bajas. Me temo que eso no va a suceder, dijo Chen. Verá, comandante, ha cometido un grave error. ¿Qué error? He demostrado nuestra superioridad. La resistencia adicional es inútil. La expresión de Chen se volvió fría. Su error, comandante, fue matar a 3.000 personas que solo estaban haciendo su trabajo. Personas con familias, personas con hijos, personas que nunca le hicieron daño a usted ni a su especie. Eran personal militar defendiendo una instalación estratégica, protestó Takril. Sus muertes fueron un acto legítimo de guerra. Tal vez, dijo Chen, pero lo ha hecho personal. Verá, comandante, obviamente estudió nuestras capacidades militares antes de venir aquí. ¿También estudió nuestra historia? Por supuesto. Su especie tiene un largo registro de conflictos primitivos usando armas crudas. Entonces debería saber que tenemos un dicho en la Tierra. Puedes matar al hombre, pero no puedes matar la idea. Otro es que el árbol de la libertad debe ser refrescado de vez en cuando con la sangre de patriotas y tiranos. Takril estaba comenzando a sentir los primeros indicios de inquietud. Sus dichos filosóficos son irrelevantes, general. No pueden combatir nuestra tecnología con armas primitivas. Chen sonrió, y por primera vez, Takril notó que no llegaba a los ojos del humano. Comandante, déjeme contarle algo sobre los seres humanos. No somos la especie más fuerte en nuestro planeta. No somos los más rápidos, ni los más ágiles, ni los mejor adaptados a ningún entorno particular. No tenemos garras ni colmillos ni placas de armadura. Pero tenemos una cosa que su especie aparentemente no entiende. ¿Y qué es eso? Somos malvados, señor. Operador de sensores, gritó. Estoy detectando actividad inusual en la superficie del planeta. ¿Qué tipo de actividad? Parece que sus fuerzas militares se están dispersando. En lugar de concentrarse para la defensa, se están esparciendo en pequeños grupos y moviéndose a posiciones ocultas. Takril estudió la pantalla táctica con creciente confusión. Toda doctrina militar que conocía decía que fuerzas inferiores deberían concentrar su fuerza para tener alguna esperanza de efectividad. Dispersarse solo los haría más fáciles de cazar y destruir. ¿Están huyendo?, preguntó. Negativo, señor. Están tomando posiciones defensivas, pero en un patrón que no reconozco. Grupos pequeños, fuertemente camuflados, posicionados cerca de puntos de infraestructura crítica. En las horas siguientes,
Los informes continuaron llegando de los sensores. Unidades militares humanas desaparecían de la detección en todo el planeta. No retrocediendo, simplemente desapareciendo en el paisaje como si nunca hubieran existido. Sus ciudades principales continuaban funcionando normalmente, pero la presencia militar en esas ciudades se volvía casi invisible. Más perturbador eran los signos de actividad industrial. Fábricas humanas trabajaban las 24 horas, pero sus firmas de energía cambiaban de maneras que sugerían reequipamiento rápido. Redes de transporte movían cantidades masivas de materiales, pero los destinos estaban oscurecidos por lo que parecía camuflaje deliberado. «Comandante», dijo la teniente Vexa en voz baja. «Permiso para hablar libremente». «Concedido». «Señor, su patrón de comportamiento no coincide con ninguno de nuestros escenarios de conquista. No se están agrupando para defensa. No están huyendo. Y no están intentando negociar. ¿Qué están haciendo exactamente?» Takril no tenía respuesta. En todas sus campañas anteriores, especies derrotadas habían seguido patrones predecibles. O se rendían rápidamente, o luchaban batallas convencionales desesperadas, o descendían al caos y la guerra civil. Los humanos parecían no hacer ninguna de esas cosas. En cambio, parecían estar preparándose. 3 días después de la destrucción de Norad, comenzaron los primeros ataques. No fueron lo que nadie esperaba. No asaltos desesperados a posiciones Krex, no ataques suicidas contra la flota, no operaciones militares convencionales en absoluto. En cambio, los humanos comenzaron a hacer algo mucho más perturbador. Comenzaron a aprender. El primer incidente ocurrió cuando una nave exploradora Krex camuflada aterrizó cerca de una ciudad humana para recolectar inteligencia. Los sistemas de camuflaje de la nave eran perfectos. Ninguna tecnología humana debería haber podido detectarla. Pero de alguna manera, en horas después del aterrizaje, el sitio estaba rodeado por humanos portando armas de proyectiles primitivas y explosivos caseros. El equipo explorador se abrió camino fácilmente. Las armas humanas no podían penetrar la armadura Krex, y las armas Krex podían vaporizar a los combatientes humanos instantáneamente. Pero el enfrentamiento fue grabado por cámaras ocultas, y en horas, footage de la tecnología Krex se extendía por las redes de comunicación humanas. ¿Cómo nos encontraron?, preguntó el líder del equipo explorador al regresar a la flota. Desconocido, señor. Nuestros sistemas de camuflaje funcionaban perfectamente. Ningún sensor humano podría haber detectado nuestro aterrizaje. Pero los humanos, Takril estaba aprendiendo, no dependían solo de sensores. Habían detectado la nave exploradora a través de observación cuidadosa, notando la ausencia de actividad de aves en un área específica, rastreando el patrón de hierba doblada, siguiendo la débil firma electromagnética que los ingenieros Krex nunca habían considerado enmascarar porque ninguna especie primitiva debería haber podido detectarla. El segundo incidente fue peor. Un depósito de suministros Krex establecido en el lado oscuro de la luna de la Tierra fue de alguna manera descubierto y atacado. La fuerza atacante consistía en humanos en trajes espaciales primitivos armados con cohetes químicos e improvisadas armas. Deberían haber sido eliminados instantáneamente. En cambio, destruyeron el depósito. No a través de poder de fuego superior. No tenían ninguno. No a través de tecnología avanzada. La suya era ridículamente primitiva. Lograron el éxito a través de algo mucho más peligroso. Habían aprendido a pensar como Krex. El equipo de asalto humano había estudiado el footage del primer encuentro e identificado debilidades en las tácticas Krex. Sabían que los guerreros Krex dependían mucho de su armadura y escudos de energía. Así que usaron armas diseñadas para crear pulsos electromagnéticos que disruptían ambos. Sabían que la doctrina Krex enfatizaba fuerza abrumadora. Así que atacaron desde múltiples direcciones simultáneamente para fragmentar la defensa. Sabían que los comandantes Krex esperaban comportamiento racional. Así que usaron tácticas que eran completamente locas por cualquier estándar razonable. Lo más importante, de alguna manera habían adquirido esquemas detallados de la tecnología Krex. ¿Cómo es esto posible?, demandó Takril mientras revisaba el footage del ataque. Nuestro equipo está bloqueado biométricamente.
Ninguna especie alienígena debería poder acceder a nuestros sistemas. Señor, dijo su ingeniero jefe con reticencia. Los humanos parecen haber reconstruido mediante ingeniería inversa nuestros protocolos de acceso del primer enfrentamiento. Grabaron nuestras frecuencias de comunicación, analizaron nuestras transmisiones de datos y crearon sus propios sistemas de interfaz. Eso debería tomar años de investigación. Sí, señor, debería. Pero lo hicieron en 3 días. Los informes seguían llegando. Saboteadores humanos infiltraban instalaciones CREX usando códigos de acceso robados. Científicos humanos analizaban armas CREX capturadas y construían contramedidas. Ingenieros humanos estudiaban diseños de naves CREX y desarrollaban nuevas estrategias de ataque. Lo más perturbador de todo, líderes militares humanos compartían sus descubrimientos libremente con toda su especie. Cada lección aprendida, cada debilidad descubierta, cada innovación táctica era inmediatamente transmitida a células de resistencia alrededor del globo. Los humanos no solo estaban aprendiendo colectivamente, compartiendo conocimiento a una velocidad que debería haber sido imposible. Comandante, reportó su oficial de inteligencia. Estamos detectando actividades de resistencia organizada en cada continente habitado. Los humanos han establecido lo que llaman redes guerrilleras. Unidades pequeñas independientes que operan sin comando central pero coordinan sus actividades a través de comunicaciones encriptadas. Takril estudió la pantalla táctica con creciente frustración. Marcadores rojos indicaban actividad confirmada de resistencia humana y cubrían el planeta como una plaga. Cada marcador representaba una célula de combatientes que sabían exactamente cómo herir a las fuerzas CREX y estaban dispuestos a morir intentándolo. ¿Cuántos combatientes enfrentamos?, preguntó. Imposible determinar, señor. Las fuerzas militares humanas se han integrado completamente con su población civil. Cualquier humano adulto podría ser potencialmente un combatiente. Estimaciones conservadoras sugieren varios cientos de millones de luchadores de resistencia activos. Varios cientos de millones. Takril había conquistado sistemas estelares enteros con menos gente que el movimiento de resistencia de la Tierra. Y a diferencia de otras especies, los humanos parecían ver la muerte cierta como un mero riesgo ocupacional. El colmo llegó cuando un equipo de ataque humano de alguna manera infiltró su nave insignia. Debería haber sido imposible. La nave estaba en espacio profundo, protegida por múltiples capas de escudos y sensores. El equipo de asalto consistía en 12 humanos en trajes espaciales primitivos armados con armas improvisadas. Se habían lanzado desde una posición oculta en uno de los planetas exteriores del sistema, viajando semanas en sueño frío para alcanzar la flota. Murieron, por supuesto. Las fuerzas de seguridad CREX los mataron a todos en minutos después de la detección. Pero antes de morir, habían descargado esquemas completos de los sistemas de la nave insignia y transmitido los datos de vuelta a la Tierra. Más importante, habían dejado atrás un mensaje. Comandante Takril, la voz grabada del líder del equipo humano resonó a través del sistema de comunicación de la nave. Mi nombre es Capitana Saramichei, Fuerzas Especiales de las Naciones Unidas. Para cuando escuche esto, mi equipo y yo estaremos muertos. Lo sabemos. Vinimos de todos modos. La imagen mostraba a una hembra humana joven, apenas pasada la adolescencia por estándares de su especie. Miraba directamente a la cámara con ojos que no mostraban miedo, solo determinación. Nos pidió rendirnos porque la resistencia es inútil, continuó. Pero no entiende contra qué está luchando, comandante. No está luchando contra nuestro ejército. No está luchando contra nuestro gobierno. Está luchando contra una idea. La idea de que la gente debería ser libre para elegir su propio destino. Las ideas no mueren cuando matas a las personas que las llevan. Se extienden. Se fortalecen. Inspiran a otros a continuar la lucha donde nosotros la dejamos. La imagen parpadeó ligeramente, luego se estabilizó. Vino aquí esperando conquistar esclavos. En cambio, está creando mártires. Cada persona que mata hace que 1000 otros estén más decididos a resistir. Cada victoria que gana le cuesta más de lo que puede permitirse perder. Tiene mejor tecnología que nosotros. Tiene armas superiores.
Tiene ventajas que no podemos igualar. Pero tenemos algo que ustedes no. No tenemos nada más que perder. Y eso nos hace el enemigo más peligroso que jamás enfrentará. La grabación terminó con las palabras finales de la capitana Michei. Nos vemos en el infierno, comandante. Takril miró la pantalla en blanco por largos momentos. A su alrededor, su tripulación del puente mantenía un silencio incómodo. Afuera, la Tierra continuaba su lenta rotación, su superficie brillando con luces que marcaban ciudades humanas aún funcionando, industria humana aún produciendo, vidas humanas aún continuando a pesar de la ocupación alienígena. Pero algo había cambiado. La fácil conquista que debería haber tomado días entraba en su tercera semana. La resistencia humana crecía más fuerte en lugar de debilitarse. Las bajas Krex aumentaban mientras los humanos aprendían a explotar cada debilidad en sus tácticas y tecnología. Lo más perturbador de todo, comunicaciones humanas interceptadas mostraban que trataban la invasión no como una tragedia, sino como una oportunidad. Una oportunidad para probar que ninguna fuerza en el universo podía aplastar el espíritu humano. La doctora Elena Vázquez intentaba ignorar los grilletes alrededor de sus muñecas mientras la nave de transporte Krex se sacudía a través del hiperespacio. A su alrededor, 200 otros humanos se sentaban en restricciones apretadas, sus rostros mostrando la misma mezcla de miedo y defiance que se había convertido en la expresión característica de la humanidad desde que comenzó la invasión. Los Krex habían aprendido después de 6 meses de brutales combates en la Tierra que los humanos eran más peligrosos muertos que vivos. Cada humano muerto en batalla se convertía en un símbolo que inspiraba a 10 otros a unirse a la resistencia. Cada mártir se convertía en una historia que se extendía por las redes de comunicación humanas, convirtiendo gente común en guerreros. Así que los Krex habían cambiado de táctica. En lugar de intentar matar a todos los humanos, decidieron dispersarlos por la galaxia como esclavos y especímenes, separarlos de su mundo natal, romper sus conexiones entre sí y dejar que el desaliento hiciera lo que las armas no podían. Había declarado el general Takmore, una solución mucho más civilizada. La doctora Vázquez casi sonrió ante el pensamiento. Los Krex no tenían idea de lo que acababan de hacer. Elena, susurró la mujer sentada a su lado. La capitana Lisa Wong había comandado una célula de resistencia en las ruinas de Hon con antes de su captura. Incluso ahora, encadenada y destinada a la esclavitud, su voz llevaba la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. ¿Aún tienes los datos? Elena asintió ligeramente. Oculto en un empaste dental que los escáneres Krex no podían detectar estaba un dispositivo de almacenamiento microscópico conteniendo todo lo que la humanidad había aprendido sobre sus captores alienígenas. Diseños de naves, especificaciones de armas, evaluaciones tácticas, y lo más importante, análisis biológicos detallados de cada especie en el Consejo Galáctico. Los prisioneros Karati de la celda 7 han estado preguntando sobre tácticas de resistencia humana, continuó Lisa en voz baja. Creo que podrían estar interesados en más que solo conversación. Elena también había notado a los Karati. Los alienígenas altos y delgados con piel gris pálida y grandes ojos oscuros habían sido capturados durante alguna rebelión menor en los territorios del borde exterior. Habían sido esclavos del dominio Krex por más de 300 años, y sus espíritus deberían haber estado completamente rotos para entonces. Pero algo había cambiado desde que llegaron los humanos. Los Karati susurraban entre sí en su lenguaje musical, sus conversaciones deteniéndose abruptamente cuando se acercaban guardias Krex. Más importante, habían estado observando a los humanos con algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. La nave de transporte salió del hiperespacio con una sacudida que hizo gemir a varios humanos por incomodidad. A través de las pequeñas ventanillas, Elena pudo ver su destino. Un mundo helado cubierto de hielo y marcado por complejos industriales masivos que cicatrizaban la superficie del planeta como heridas. Glacia 7, anunció el supervisor Krex, su traductor mecánico haciendo que sus palabras sonaran aún más ásperas de lo usual. Mundo minero rico en dutio y minerales raros, lo suficientemente frío para matar a la mayoría de las especies en minutos de exposición a la superficie. Las mandíbulas del supervisor chasquearon en lo que Elena había aprendido era el equivalente Krex de una risa.
Lugar perfecto para esclavos problemáticos que necesitan aprender disciplina. Trabajad duro, obedeced órdenes, y tal vez sobreviváis lo suficiente para ver la nave de suministros del próximo año. Pero Elena estudiaba el planeta abajo con el ojo entrenado de una xenobióloga. Glacia 7 era frío. Sí, probablemente alrededor de -60 °C en el Ecuador. La atmósfera era delgada pero respirable para humanos con equipo mínimo. Lo más importante, los complejos industriales sugerían una gran población esclava, trabajando en condiciones que serían consideradas intolerables por estándares del Consejo Galáctico. Condiciones perfectas para lo que los humanos hacían mejor: sobrevivir en circunstancias imposibles y hacer amigos con compañeros víctimas de opresión. El aterrizaje fue áspero, deliberadamente. La doctrina Krex enfatizaba que esclavos recién capturados necesitaban entender su indefensión inmediatamente. La nave se posó en una plataforma de aterrizaje rodeada de emplazamientos de armas y torres de guardia, mientras luces de inundación cortaban el eterno crepúsculo del planeta. Elena y los otros humanos fueron arreados fuera de la nave al aire helado. El frío golpeó como un golpe físico, pero Elena notó que varios humanos ya se adaptaban, ajustando su ropa, moviéndose para conservar calor corporal, agrupándose para calentarse. Instintos básicos de supervivencia que habían servido bien a la humanidad durante eras glaciales en la Tierra. Los prisioneros Karati fueron menos afortunados. Sus cuerpos delgados y ropa mínima los hacían temblar incontrolablemente en el frío. Varios colapsaron en minutos después de dejar el interior calentado de la nave. Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. Lisa, susurró a la excomandante de resistencia. Pasa la palabra. Compartimos nuestro calor corporal con los Karati. Mantengámoslos vivos. Elena, no tenemos suficiente calor para todos. Si les ayudamos, algunos de nosotros podrían congelarse. Entonces algunos de nosotros nos congelamos, dijo Elena firmemente. No dejamos a nadie atrás. Nunca. Fue algo tan simple. Humanos compartiendo su escaso calor con esclavos alienígenas que morían de frío. En el cálculo áspero de la supervivencia, no tenía sentido lógico. Ayudar a los Karati solo debilitaría a los humanos y reduciría sus propias chances de supervivencia. Pero también era lo más humano imaginable. En minutos, los prisioneros humanos se habían organizado alrededor de los Karati, compartiendo calor corporal y ayudando a los alienígenas más débiles a mantenerse en pie. Los guardias Krex notaron pero no interfirieron. Si los humanos querían agotarse ayudando a especies inferiores, era su elección. Lo que los guardias no notaron fue la forma en que los Karati miraban a sus ayudantes humanos. 300 años de esclavitud les habían enseñado que la supervivencia significaba cuidar de uno mismo primero. La idea de que otra especie arriesgaría sus vidas para ayudar a extraños era tan ajena a su experiencia que apenas podían comprenderla. Elena vio el momento exacto en que el entendimiento amaneció en los grandes ojos oscuros de un Karati. El alienígena extendió una mano temblorosa y tocó el brazo de Elena, hablando suavemente en su lenguaje musical. Lisa, que había aprendido algo de Karati durante su imprisonment, tradujo en voz baja. Dice gracias en su dialecto formal, pero la forma en que lo dijo es la forma que usan para deudas de vida. Cree que acabamos de salvarle la vida. Le salvamos la vida, replicó Elena. No, Elena, no entiendes. En la cultura Karati, una deuda de vida es sagrada. Solo se puede pagar salvando la vida de quien te salvó. Acaba de jurar protegernos con su vida si es necesario. Elena miró alrededor a los otros prisioneros Karati, todos los cuales miraban a los humanos con la misma expresión de comprensión naciente. ¿Cuántos de ellos crees que sienten lo mismo? La respuesta de Lisa fue tranquila, pero llevaba el peso de una profecía. Todos ellos. Los barracones de esclavos en Glacia 7 estaban diseñados para romper espíritus a través de aislamiento y desesperanza. Cada especie era alojada por separado. La comunicación entre grupos estaba prohibida, y los horarios de trabajo aseguraban que los prisioneros estuvieran demasiado exhaustos para pensar en algo excepto supervivencia. Había funcionado perfectamente por siglos. Las diversas especies esclavas, Karati, Sapirianos, Valkyrie y docenas de otras,
Habían aprendido a mantener la cabeza baja, hacer su trabajo y aceptar su destino. La rebelión era imposible cuando cada especie estaba dividida de las otras, y demasiado débil para luchar. Entonces llegaron los humanos y arruinaron todo. Elena observaba desde su litera mientras la capitana Wong organizaba a los prisioneros humanos en equipos de trabajo. No cualquier equipo de trabajo, sino equipos integrados que incluían traductores Karati, especialistas técnicos apirianos y Valkyrie que habían aprendido a navegar los túneles mineros en la oscuridad. Los guardias no lo aprobarán, advirtió un ingeniero Karati llamado Sirak. Su mente matemática era perfecta para calcular tasas de extracción de mineral, pero 3 siglos de esclavitud le habían enseñado a ser cauteloso con cualquier cosa que pudiera enojar a sus captores. Los guardias pueden besarme el trasero, replicó Wong alegremente. Sus palabras se tradujeron a tonos musicales Karati que de alguna manera transmitían defiance y humor. Elena contuvo una risa. Lisa siempre había sido directa, pero oír profanidad traducida al elegante lenguaje Karati era surreal. Más importante, estaba funcionando. Los Karati habían comenzado a relajarse alrededor de los humanos, sus patrones de habla formales volviéndose más casuales a medida que se sentían cómodos con sus nuevos aliados. Los apirianos, con su fisiología basada en cristal que los hacía naturalmente resistentes al frío, habían comenzado a compartir técnicas de calentamiento que habían desarrollado durante sus siglos de imprisonment. Lo más notable eran los Valkyrie. Los pequeños humanoides peludos habían sido esclavos por tanto tiempo que casi habían olvidado su propio lenguaje. Pero la curiosidad humana sobre la cultura Valkyrie había despertado recuerdos que pensaban perdidos para siempre. Elena había pasado horas escuchando a Valkyrie ancianos contar historias de su mundo natal, registrando cuidadosamente todo en caso de que el conocimiento pudiera ser útil más tarde. Los guardias Krex notaron la cooperación aumentada pero la descartaron como irrelevante. Esclavos trabajando juntos más eficientemente era en realidad beneficioso para las operaciones mineras. Las tasas de producción habían aumentado un 20% desde que llegaron los humanos, lo que hacía que los supervisores se vieran bien en sus informes al cuartel general del dominio. Lo que no notaron era el otro tipo de conocimiento que se compartía. Elena había comenzado a enseñar técnicas médicas básicas a cualquiera que escuchara. Cosas simples, como tratar la congelación, como prevenir infecciones, como reconocer signos de desnutrición. Pero también compartía conceptos más avanzados con los alienígenas que podían entenderlos. Sirak, resultó ser, había sido ingeniero de sistemas antes de su captura. Su mente matemática absorbía las explicaciones de Elena sobre teoría de redes humana como una esponja. En semanas, la ayudaba a diseñar sistemas de comunicación que pudieran operar sin detección. Los sapirianos, con su biología cristalina, eran químicos naturales. El conocimiento de Elena sobre bioquímica humana combinado con su comprensión de reacciones basadas en cristal llevó al desarrollo de nuevas medicinas que podían tratar lesiones y enfermedades en múltiples especies. Lo más importante, los Valkyrie habían pasado siglos aprendiendo a moverse por el complejo minero sin ser detectados. Sus habilidades naturales de sigilo combinadas con el conocimiento táctico humano crearon una red subterránea que podía pasar mensajes a cualquier parte del planeta sin que los Krex lo supieran. 6 meses después de llegar a Glacia 7, Elena recibió un mensaje que lo cambió todo. Llegó a través de la red Valkyrie, pasado de esclavo a través de miles de kilómetros de terreno helado. 3 palabras repetidas en docenas de idiomas. La Tierra aún lucha. El mensaje incluía datos robados de las redes de comunicación Krex. La resistencia humana no solo había sobrevivido, estaba creciendo. Más que eso, prisioneros humanos en otros mundos habían comenzado a organizar a sus compañeros esclavos. La política Krex de dispersar humanos por la galaxia había salido espectacularmente mal. En lugar de romper la resistencia humana, la habían extendido. Elena, dijo Lisa en voz baja durante su periodo de descanso. Necesitamos hablar del panorama general. Se reunieron en un túnel de mantenimiento que los Valkyrie les habían asegurado estaba libre de dispositivos de vigilancia. Elena, Lisa, Sirak y representantes de cada especie esclava se juntaron en el espacio apretado. Los Krex cometieron un error, comenzó Elena sin preámbulos.
Asumieron que separarnos de la tierra rompería nuestro espíritu. En cambio, nos dieron algo más valioso: la oportunidad de conoceros. Los grandes ojos de Sirac reflejaron la luz tenue de su antorcha improvisada. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que los humanos no son especiales porque seamos más fuertes o más inteligentes que otras especies. Somos especiales porque nos negamos a aceptar que alguien merezca ser esclavo. Y ahora no estamos solos. Lisa asintió. Los datos de la resistencia muestran que prisioneros humanos en 17 mundos diferentes han hecho contacto con poblaciones esclavas locales. En cada caso, las otras especies han comenzado a organizar movimientos de resistencia. Pero los Krex son demasiado fuertes, protestó un sapiriano llamado Canción de Cristal. Su tecnología es superior. Su ejército es vasto. ¿Cómo pueden esclavos luchar contra naves de batalla? Elena sonrió, recordando el mensaje final de la capitana Saramichei al comandante Takril. No luchamos contra su tecnología, luchamos contra sus suposiciones. Explícalo. Los Krex asumen que los esclavos permanecerán divididos por barreras de especie. Asumen que biología diferente significa que no podemos trabajar juntos. Asumen que siglos de opresión han roto vuestros espíritus permanentemente. Todas suposiciones razonables, dijo Sirac con cuidado. Todas suposiciones erróneas, replicó Lisa. Elena ha estado enseñando técnicas médicas karate a sapirianos. Canción ha estado mostrando a humanos cómo trabajar con tecnología cristalina. Los Valkyrie han estado compartiendo técnicas de sigilo con todos. Ya no somos especies separadas, continuó Elena. Somos algo nuevo. Una comunidad de gente que elige ayudarse mutuamente en lugar de solo sobrevivir solos. Y eso es algo que los Krex no pueden combatir con naves de batalla. La reunión continuó por horas, con representantes de cada especie compartiendo conocimiento y recursos. Para cuando se separaron, habían sentado las bases para algo inédito en la historia galáctica: un movimiento de resistencia multiespecie basado en cooperación en lugar de conquista. Pero el verdadero avance vino 3 meses después, cuando llegó la nave de suministros desde Espacio Krex. Elena observó a través de una cámara oculta mientras la nave descargaba su carga de nuevos prisioneros. Más humanos, por supuesto, pero también miembros de especies que nunca había visto antes. Seres altos y elegantes con tentáculos fluidos. Criaturas pequeñas y rápidas con piel metálica. Seres que parecían hechos de luz viva. Todos ellos esclavos. Todos rotos por años de opresión. Todos a punto de conocer a la humanidad por primera vez. Lisa, dijo Elena en voz baja, creo que vamos a necesitar más suministros médicos. La excomandante de Resistencia rió. ¿Por qué? ¿Planea salvar la galaxia un alienígena a la vez? Elena observó mientras prisioneros humanos comenzaban a ayudar a los recién llegados a ajustarse a las condiciones heladas, compartiendo calor y comida sin que se les pidiera. Observó mientras ingenieros karate comenzaban a enseñar a los recién llegados cómo operar el equipo minero de manera segura. Observó mientras sapirianos ofrecían suplementos cristalinos a alienígenas cuya biología era incompatible con nutrición estándar. No, dijo finalmente. Planeo salvar la galaxia una persona a la vez. Humana, karate, sapiriana, Valkyrie. No importa qué especie sean. La gente es gente. 6 meses después, los informes de producción de Glacia 7 mostraban mejoras notables en eficiencia. La operación minera excedía todos los objetivos, y la cooperación interespecies había alcanzado niveles que impresionaban incluso a supervisores Krex endurecidos. Lo que los informes no mostraban era que la cooperación aumentada se usaba para construir algo que los Krex nunca habían imaginado. Una red de comunicación, ayuda mutua y conocimiento compartido que conectaba esclavos a través de múltiples sistemas estelares. La red tenía un principio fundador simple, tomado de los periodos más oscuros de la historia humana. ¿Vamos juntos o no vamos? En 17 mundos y docenas de especies entre millones de seres esclavizados, el mensaje se extendía. La Tierra aún lucha. Y ahora no están solos. El dominio Krex estaba a punto de aprender que algunas ideas son más contagiosas que cualquier plaga. La idea de que toda la gente merece libertad se extendía por sus poblaciones esclavas como fuego salvaje,
llevado por humanos que se negaban a aceptar que la resistencia fuera inútil. Pero más que eso, estaba siendo adaptada y mejorada por mentes alienígenas que traían sus propias perspectivas al concepto de liberación. Precisión matemática Karati, conocimiento químico sapiriano, técnicas de sigilo Valkyrie, todo combinado con la obstinación humana para crear algo enteramente nuevo. Elena miró al cielo helado de Glacia 7 y sonrió. En algún lugar allá arriba, la flota Krex probablemente se felicitaba por dispersar exitosamente la amenaza humana por la galaxia. No tenían idea de que acababan de armar la mayor rebelión de esclavos en la historia galáctica. La extensión estaba completa. Ahora venía el levantamiento. El supremo calculador Snine procesaba los flujos de datos entrantes con creciente confusión. Su mente mecánica, diseñada para encontrar patrones en el caos y predecir resultados con precisión matemática, fallaba en comprender lo que los números le decían. A través de 47 mundos en espacio Boran, la productividad entre poblaciones esclavas había aumentado en un promedio del 38% en el último año. Las calificaciones de eficiencia estaban en máximos históricos. La cooperación interespecies había alcanzado niveles que excedían todos los modelos previos. Por toda medición lógica, los sistemas de gestión de esclavos del colectivo Boran estaban funcionando mejor que en siglos. Entonces, ¿por qué Snine sentía una fría certeza de que todo estaba a punto de colapsar? Calculador, su ayudante Plexor se acercó con la precisión cuidadosa que marcaba todas las interacciones Boran. Los informes mensuales de análisis de comportamiento están completos. ¿Desea revisar las anomalías? Muestra los datos. Gráficos holográficos llenaron el aire alrededor de ellos, mostrando patrones de comportamiento entre las diversas especies esclavas. Los ojos compuestos de Snine se movieron rápidamente mientras absorbía la información, su mente mecánica calculando automáticamente probabilidades y correlaciones. Los patrones eran sutiles pero innegables. Poblaciones esclavas que nunca se habían comunicado antes ahora compartían recursos. Especies que habían sido enemigas por milenios trabajaban juntas en proyectos conjuntos. Lo más perturbador de todo, los esclavos comenzaban a hacer preguntas sobre cosas que no tenían nada que ver con sus tareas asignadas. Preguntas sobre la estructura gubernamental Boran. Preguntas sobre por qué algunos seres eran libres mientras otros eran esclavizados. Preguntas sobre si el sistema actual era la única forma posible de organizar la sociedad. ¿Cuándo comenzaron estos cambios de comportamiento?, preguntó Snine. El análisis de correlación indica que los cambios empezaron aproximadamente hace 18 meses, coincidiendo con la llegada de especímenes humanos a nuestros mundos. Snine había oído sobre los humanos. Por supuesto, la desastrosa invasión Krex de la Tierra se había convertido en una fuente de diversión silenciosa en todo el colectivo Boran. Dejar que los militaristas Krex convirtieran una conquista simple en una guerra guerrillera prolongada. La decisión de dispersar prisioneros humanos por la galaxia como esclavos había parecido lógica. Separar a los alborotadores de su mundo natal. Prevenir que coordinaran resistencia y dejar que el desaliento rompiera sus espíritus con el tiempo. Matemáticas simples. Pero las matemáticas, Snine estaba aprendiendo, a veces fallaban en contabilizar variables que no podían cuantificarse. Muéstrame los informes de la instalación de producción 7, ordenó. El holograma cambió para mostrar datos de un complejo fabril en el mundo industrial de Mechanicus 3. La instalación producía electrónica avanzada usando una fuerza laboral de Karati, Valkyrie y otras especies esclavizadas. Recientemente, también había recibido un envío de prisioneros humanos. La eficiencia de producción ha aumentado un 42% desde la integración humana, reportó Plexor. Las métricas de control de calidad muestran mejora marcada. La cooperación interespecies ha alcanzado niveles sin precedentes. En la superficie, era exactamente lo que los expertos en eficiencia Boran habían esperado. Pero Snine notó algo más en los datos. Patrones de asignación de recursos que no coincidían con protocolos estándar. Los humanos están compartiendo sus raciones de comida, observó. Correcto. El análisis indica que distribuyen recursos nutricionales basados en necesidad biológica en lugar de asignación individual.
La práctica se ha extendido a otras especies en la instalación y están entrenando a otras especies en habilidades técnicas que no forman parte de sus roles asignados. También correcto. Humanos con fondos en ingeniería han estado enseñando conceptos avanzados a trabajadores karate a pesar de no tener autorización. La mente mecánica de Snine procesó las implicaciones. El sistema Boran dependía de mantener poblaciones esclavas ignorantes y divididas. Los esclavos eran asignados roles específicos basados en habilidades naturales de su especie y se les prohibía aprender habilidades que pudieran hacerlos más versátiles o peligrosos. Pero los humanos ignoraban esas restricciones completamente. Peor, enseñaban a otras especies a ignorarlas también. Calculador, dijo Plexor con cuidado. Hay otra anomalía en los datos. Los humanos parecen estar cantando. Explícalo. El monitoreo de audio ha detectado vocalizaciones coordinadas entre trabajadores humanos durante periodos de descanso. El comportamiento se ha extendido a otras especies que están adaptando las vocalizaciones a sus capacidades fisiológicas. Snine accedió a los archivos de audio y escuchó las extrañas armonías resonando a través de los dormitorios de la fábrica. Los sonidos eran distintos a cualquier cosa en las bases de datos culturales Boran. No exactamente música, no exactamente comunicación, sino algo que parecía combinar elementos de ambos. ¿Traducción? Preguntó. Problemática. Las vocalizaciones contienen conceptos que no se traducen bien al lenguaje matemático. Referencias a conceptos como esperanza, hermandad y libertad aparecen frecuentemente. La palabra libertad activó protocolos de alarma en la matriz de procesamiento de Snine. Libertad era un concepto peligroso, una variable que no podía controlarse ni predecirse. En la filosofía Boran, libertad era caos, y caos era ineficiencia. Aumenta la vigilancia en todas las instalaciones con poblaciones humanas, ordenó. Quiero análisis de comportamiento detallado en cada prisionero humano y cualquier esclavo que haya tenido contacto con ellos. Los datos que regresaron en las semanas siguientes fueron perturbadores más allá de la capacidad de Snine para calcular. En mundo tras mundo, el patrón era el mismo. Prisioneros humanos no solo se adaptaban a condiciones de esclavitud, las transformaban. Instalaciones que habían operado con la misma brutal eficiencia por siglos de repente se convertían en algo diferente. En Mechanicus 3, trabajadores esclavizados habían comenzado a organizar grupos de estudio donde humanos enseñaban matemáticas e ingeniería a otras especies. La producción permanecía alta, pero la calidad del trabajo había mejorado dramáticamente a medida que los trabajadores comenzaban a entender los principios detrás de sus tareas en lugar de seguir procedimientos rote. En el mundo agrícola de Verdania, prisioneros humanos habían introducido técnicas de rotación de cultivos que aumentaban rendimientos mientras mejoraban la calidad del suelo. Pero también habían enseñado a otras especies sobre conceptos como seguridad laboral y distribución justa de recursos. Lo más alarmante era el mundo minero de Excavatus Prime, donde prisioneros humanos habían organizado la primera huelga multiespecie en la historia Boran. La huelga había durado solo 6 horas antes de que los supervisores restauraran el orden. Pero durante esas 6 horas, la producción se había detenido completamente en 17 instalaciones diferentes. La huelga había fallado, pero había probado algo que sacudía los fundamentos de la filosofía Boran. Esclavos de diferentes especies podían coordinar sus acciones a través de vastas distancias, actuando con propósito unificado a pesar de no tener estructura de comando central. ¿Cómo se comunicaron?, demandó Snine cuando los informes llegaron a su escritorio. Nuestros sistemas de monitoreo no detectaron transmisiones no autorizadas. Desconocido. Calculador. El análisis sugiere que usaron una combinación de técnicas, incluyendo canciones de trabajo modificadas, sistemas de mensajes basados en patrones incorporados en sus tareas diarias y coordinación a través de supervisores simpáticos. Supervisores simpáticos. Varios gerentes de instalaciones Boran han sido observados implementando cambios de política que favorecen el bienestar esclavo sobre eficiencia pura. Cuando se les pregunta, afirman que los cambios mejoran métricas de productividad a largo plazo. Snine accedió a los perfiles psicológicos de los supervisores afectados. Todos eran administradores racionales y eficientes con décadas de experiencia gestionando poblaciones esclavas.
Ninguno había mostrado tendencia previa hacia lo que el colectivo Boran clasificaba como toma de decisiones emocional. Sin embargo, de alguna manera, la exposición a prisioneros humanos había cambiado sus patrones de comportamiento de maneras que el análisis matemático no podía explicar. La verdad era peor de lo que Stnine sospechaba. En Excavatus Prime, el gerente de instalación Kexu 7 se sentaba en su oficina revisando informes de producción que deberían haberlo llenado de satisfacción. La eficiencia estaba arriba, las lesiones abajo, y la moral de los trabajadores en niveles que nunca había visto. Pero en lugar de satisfacción, Kexu 7 sentía algo que no tenía lugar en la psicología Boran. Duda. Había empezado cuando llegaron los prisioneros humanos. Kexu 7 había esperado el patrón usual. Resistencia inicial seguida de aceptación gradual de su nueva realidad. Humanos, según los perfiles de comportamiento, eran seres emocionales que eventualmente se romperían bajo el peso de circunstancias desesperadas. En cambio, habían hecho algo inédito. Habían comenzado a preocuparse por sus compañeros prisioneros. Kexu 7 había observado a través de monitores de seguridad cómo humanos compartían sus escasas raciones con trabajadores karate hambrientos. Los había visto enseñar técnicas de primeros auxilios a Valkyrie heridos en accidentes mineros. Los había visto organizar actividades recreativas que incluían a cada especie en la instalación. Lo más perturbador era su efecto en los otros prisioneros. Especies que apenas toleraban la presencia de las otras ahora trabajaban juntas, compartiendo recursos, y lo más preocupante de todo, haciendo preguntas. Gerente Kexu 7, su ayudante Nexatu entró en la oficina con precisión mecánica que marcaba todas las interacciones Boran. El humano designado Elena Vázquez ha solicitado una reunión con usted. Kexu 7 había esperado esto. La doctora Vázquez era claramente la líder informal entre los prisioneros humanos, y su influencia se extendía mucho más allá de su propia especie. Otros esclavos la buscaban para guía de maneras que violaban cada principio de gestión de esclavos Boran. ¿Qué quiere? Afirma tener sugerencias para mejorar operaciones de la instalación. Bajo circunstancias normales, Kexu 7 habría rechazado tal solicitud inmediatamente. Los esclavos no hacían sugerencias a sus supervisores. Pero sus informes recientes habían sido tan positivos que sentía curiosidad por lo que la humana podría decir. Tráela a la sala de conferencia 7, decidió. Protocolos de seguridad estándar. La doctora Vázquez entró en la sala flanqueada por dos guardias, sus manos atadas con restricciones neurales que entregarían shocks dolorosos si hacía movimientos súbitos, pero su postura no mostraba miedo. Solo el tipo de determinación confiada que Kexu 7 había aprendido a asociar con humanos. Gerente Kexu 7, dijo, haciendo que su designación sonara como un título respetuoso en lugar de una mera etiqueta administrativa. Gracias por aceptar verme. Tú solicitaste esta reunión, doctora Vázquez. ¿Qué quieres? Elena se sentó con cuidado, consciente de las restricciones. Quiero ayudarle a resolver un problema que aún no sabe que tiene. La mente analítica de Kexu 7 inmediatamente comenzó a calcular posibles engaños. Explícalo. Sus informes de eficiencia se ven bien en papel, pero ocultan una debilidad estructural en su operación. Está gestionando esclavos, pero podría estar liderando trabajadores. La diferencia determinará si su instalación prospera o falla cuando vengan los verdaderos desafíos. ¿Qué desafíos? La sonrisa de Elena fue triste pero determinada. Gerente, ha visto los informes de la Tierra, ¿verdad? 6 meses de guerra y la resistencia humana aún crece. Los Kreks no pueden rompernos por fuerza, así que intentan rompernos por separación. Pero no entienden lo que realmente están haciendo. Ilumíname. Están extendiendo ideas humanas por toda la galaxia. Ideas sobre cooperación, sobre la dignidad de todos los seres sensibles, sobre la posibilidad de que las cosas podrían ser mejores de lo que son. Esas ideas están echando raíces en cada especie que encontramos. Está sugiriendo que la ideología humana es de alguna manera contagiosa. Estoy sugiriendo que la esperanza es contagiosa, y la esperanza es lo más peligroso que puedes darle a gente que no tiene nada más que perder. La reunión continuó por más de 1 hora, con Elena explicando conceptos que la mente matemática de Kexu 7 luchaba por cuantificar.
Habló de motivación laboral, de la diferencia entre cumplimiento y compromiso, de los costos a largo plazo de gobernar a través del miedo. Lo más perturbador era su análisis de la situación política galáctica. Gerente, su sistema funciona mientras todos crean que es el único sistema posible. Pero, ¿qué pasa cuando esclavos por toda la galaxia comienzan a comunicarse entre sí? Cuando se dan cuenta de que su sufrimiento no es inevitable, sino elegido por aquellos en poder. Tal comunicación es imposible. Nuestros sistemas de monitoreo previenen contacto no autorizado entre instalaciones. La risa de Elena fue gentil pero confiada. Sus sistemas de monitoreo están diseñados para detectar tecnología. No pueden detectar amistad. Explícalo. Cada instalación tiene guardias, técnicos, administradores, gente que interactúa con múltiples poblaciones esclavas. ¿Qué pasa cuando esas personas comienzan a cuestionar si el sistema actual es realmente el más eficiente? ¿Qué pasa cuando se dan cuenta de que tratar a esclavos como personas produce mejores resultados que tratarlos como máquinas? Kexu 7 sintió una fría certeza instalándose en su matriz de procesamiento. Elena estaba describiendo exactamente lo que le estaba pasando a él. La realización gradual de que el mejor desempeño de su instalación estaba directamente relacionado con tratar a los prisioneros como seres racionales en lugar de meros recursos. «Estás intentando subvertir la autoridad Boran», dijo con cuidado. «Estoy intentando ayudarle a tener éxito mostrándole una mejor forma de gestionar su instalación, pero entiendo por qué eso suena a subversión para usted». Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria. «Gerente, necesito que entienda algo. Ya sea que nos ayude o no, el cambio viene. La resistencia humana no es solo militar. Es ideológica. No estamos intentando conquistar la galaxia. Estamos intentando liberarla. El colectivo Boran ha mantenido el orden por miles de años. El colectivo Boran ha mantenido el control por miles de años. Eso no es lo mismo que orden». La conversación terminó sin acuerdos concretos. Pero Kexu 7 se encontró incapaz de descartar las palabras de Elena. En las semanas siguientes, comenzó a notar cosas que su entrenamiento matemático le había enseñado a ignorar. El miedo en los ojos de sus guardias cuando pensaban que nadie los veía. El agotamiento entre su personal administrativo mientras luchaban por mantener objetivos de productividad imposibles. La degradación gradual de equipo e infraestructura mientras recursos eran constantemente desviados a aplicaciones militares. Lo más perturbador era su creciente realización de que Elena tenía razón en una cosa. El cambio venía de verdad, ya estuviera el colectivo Boran listo o no. La prueba vino cuando la rebelión finalmente comenzó. No empezó con violencia o proclamaciones dramáticas. En cambio, comenzó con algo mucho más peligroso para sistemas autoritarios: no cumplimiento coordinado. En el mismo día, a la misma hora, esclavos a través de 17 mundos Boran simplemente dejaron de trabajar. No permanentemente, solo lo suficiente para probar que podían. 8 horas de silencio en fábricas, minas e instalaciones agrícolas. 8 horas de completa quietud en la maquinaria de la opresión. Cuando el trabajo se reanudó, fue con un mensaje sutil pero inconfundible. Estamos eligiendo trabajar, no siendo forzados a trabajar. Y las elecciones pueden cambiarse. La rebelión se extendió como fuego salvaje a través de las poblaciones esclavas del colectivo Boran, no a través de conquista militar, sino a través de algo mucho más poderoso. La realización de que la cooperación entre pueblos oprimidos era posible. Precisión matemática Karate combinada con habilidades organizacionales humanas. Técnicas de sigilo Valkyrie mejoradas por conocimiento táctico humano. Expertise química sapiriana guiada por comprensión médica humana. Cada especie traía sus propias fortalezas al creciente movimiento de resistencia, pero estaban unidos por un principio simple tomado de las horas más oscuras de la humanidad. ¿Vamos juntos o no vamos? El supremo calculador Snine vio su universo matemático ordenado desmoronarse en caos mientras informes inundaban desde todo espacio Boran. Revueltas de esclavos se extendían más rápido de lo que sus fuerzas de seguridad podían responder. Peor, las revueltas se coordinaban a través de múltiples mundos simultáneamente. Calculador, reportó Plexor con precisión mecánica que apenas ocultaba pánico.
Hemos confirmado levantamientos en 37 mundos. La productividad ha caído un 67% en instalaciones afectadas. Fuerzas militares solicitan permiso para usar fuerza letal para restaurar el orden. Snine calculó las matemáticas de la supresión. Requeriría desviar la mayoría del ejército Boran de la defensa fronteriza. Costaría trillones de créditos. Destruiría la infraestructura que intentaban proteger. Lo más importante, probaría el punto de Elena Vázquez sobre la diferencia entre control y orden. Negativo, dijo finalmente. Despliega equipos de negociación a todas las instalaciones afectadas. Averigua qué quieren los esclavos. La respuesta, cuando llegó, fue tanto simple como imposible de conceder. Querían ser tratados como personas en lugar de propiedad. A través de la galaxia, la infección humana se extendía, no a través de conquista, sino a través de la idea radical de que todos los seres sensibles merecen dignidad y libertad. El Consejo Galáctico estaba a punto de aprender lo que la anciana había intentado advertirles. Los humanos no eran peligrosos porque fueran fuertes. Eran peligrosos porque eran contagiosos. La alta consejera Vexatara se paró ante la asamblea de emergencia en Centauri Prime. Sus 4 ojos reflejaban la luz áspera de balizas de alarma que habían estado parpadeando por 3 días seguidos. A su alrededor, la gran cámara del Consejo que una vez había albergado debates pacíficos sobre rutas comerciales y derechos mineros ahora parecía un centro de comando militar bajo asedio. Representantes de toda la galaxia abarrotaban la cámara, sus rostros mostrando expresiones desde confusión hasta pánico absoluto. Los elegantes nobles sitianos que una vez habían glidado por estos salones con confianza absoluta ahora se agrupaban en clústeres defensivos. La precisión mecánica de los delegados Boran había dado paso a cálculos frenéticos que no producían soluciones. Incluso los orgullosos guerreros Krex parecían sacudidos mientras informes continuaban llegando de todo su imperio. Orden, comandó Vexatara, su voz llevando la autoridad de milenios de crianza noble. Procederemos con la sesión de emergencia. General Tacmore, informe sobre la situación militar. El comandante Krex marcado se levantó lentamente, su piel roja portando heridas frescas de batallas recientes. Su voz, usualmente llena de confianza guerrera, ahora llevaba el tono amargo de alguien que había aprendido verdades duras demasiado tarde. La situación es inédita, comenzó, cada palabra pareciendo costarle esfuerzo. Hace 3 ciclos, controlábamos cada mundo en nuestro dominio a través de poder de fuego superior. Hoy, no controlamos nada. Murmullos de incredulidad recorrieron la cámara. El dominio Krex comandaba el ejército más poderoso de la galaxia. La idea de que pudieran perder control de su propio territorio parecía imposible. Explícalo, demandó Vexatara. Los humanos han vuelto a nuestros propios súbditos en contra nuestra, dijo Tacmore sombríamente. No a través de conquista, a través de conversión. Especies que han servido al dominio por siglos ahora se rebelan abiertamente. Peor, están coordinando sus acciones a través de múltiples sistemas estelares. El supremo calculador Snine cortó a través del ruido de la cámara con su voz mecánica. Confirmado. Espacio Boran reporta patrones similares. Poblaciones esclavas que habían sido estables por milenios ahora participan en resistencia coordinada. Modelos matemáticos indican que la rebelión se extiende más rápido que nuestra capacidad para contenerla. ¿Cómo es esto posible?, demandó el senador Quartek del gremio de comercio rieliano. Estos son especies primitivas, esclavos. ¿Cómo pueden amenazar gobiernos civilizados? La risa del general Tacmore fue áspera y amarga. Porque ya no luchan como esclavos. Luchan como los humanos les enseñaron, como si creyeran que merecen ser libres. La cámara estalló en voces enfadadas, pero Vexatara notó que algunos delegados permanecían ominosamente silenciosos. Los representantes de los territorios del borde exterior, los que gobernaban a través de negociación en lugar de fuerza, observaban los procedimientos con expresiones que sugerían que habían visto venir esto. ¿Qué hay de la Tierra misma?, preguntó, cortando el caos. Seguramente el mundo natal humano ha sido pacificado para ahora. La expresión de Tacmore se volvió aún más oscura. La Tierra es problemática. Las fuerzas del comandante Takril han sido reforzadas 3 veces.
Ahora tenemos más de 200 naves en el sistema Sol, apoyadas por fuerzas terrestres capaces de conquistar sistemas estelares enteros. Y los humanos aún luchan. Cada ciudad que destruimos se convierte en un símbolo que inspira 10 nuevas células de resistencia. Cada humano que matamos se convierte en un mártir cuya historia se extiende por sus redes de comunicación. No estamos ganando una guerra. Estamos creando una mitología. La verdad era peor de lo que Tacmore estaba dispuesto a admitir en público. El ejército Krex, entrenado para victorias rápidas y decisivas, había sido atrapado en una guerra de desgaste que jugaba a las mayores fortalezas de la humanidad. Los humanos no necesitaban ganar batallas. Solo necesitaban sobrevivirlas lo suficiente para aprender de sus errores. Y aprendían más rápido de lo que los Krex podían adaptarse. ¿Qué hay de los prisioneros humanos dispersos?, preguntó el consejero Nexavari del colectivo Epsilon. Seguramente separarlos de su mundo natal ha roto su coordinación. El supremo calculador Snine procesó la pregunta con precisión mecánica antes de responder. La estrategia de dispersión ha fallado catastróficamente. El análisis indica que prisioneros humanos no solo han mantenido su resistencia, la han exportado a otras especies. Imposible. Certeza matemática sugiere lo contrario. Prisioneros humanos se han integrado con poblaciones esclavas locales en 47 mundos a través de 3 territorios galácticos diferentes. En cada caso, poblaciones esclavas previamente complacientes han comenzado actividades de resistencia dentro de 6 meses de contacto humano. Vexatara sintió una fría certeza asentándose en su estómago. Las elegantes estrategias que habían mantenido el orden galáctico por milenios se desmoronaban ante sus ojos, y comenzaba a entender por qué. Es la ideología, dijo en voz baja. Las palabras se extendieron por la cámara ahora silenciosa. No están extendiendo tácticas militares. Están extendiendo ideas. La anciana Ketvar había intentado advertirles, pero el consejo había sido demasiado arrogante para escuchar. Los predecesores habían enfrentado la misma amenaza 50.000 años atrás y habían elegido la extinción en lugar de la adaptación. Ahora, la civilización galáctica actual estaba a punto de aprender la misma lección. Las ideas se pueden contrarrestar con mejores ideas, protestó el senador Quartek. Ofrecemos civilización, orden, prosperidad bajo liderazgo adecuado. ¿Qué pueden ofrecer primitivos que compita con eso? La respuesta vino de una fuente inesperada. Una pequeña pantalla cerca del borde de la cámara parpadeó a la vida, mostrando una transmisión de los territorios del borde exterior. El rostro que apareció pertenecía al gobernador Alexar de la Coalición Armonía, uno de los pocos gobiernos galácticos que gobernaban a través de cooperación en lugar de dominación. Consejeros, dijo Alexar, su voz extendiéndose por la cámara sin invitación. Traigo un mensaje de la Alianza de Mundos Libres. ¿La qué?, demandó Vexatara. La Alianza de Mundos Libres, repitió Alexar calmadamente. 47 mundos que han elegido dejar sus respectivos imperios y formar un nuevo gobierno basado en principios de cooperación, igualdad y ayuda mutua. Transmito notificación formal de nuestra independencia de todas las autoridades galácticas actuales. La cámara estalló en caos mientras los delegados se daban cuenta de lo que oían. Casi 50 mundos representando miles de millones de seres simplemente se habían declarado libres del orden establecido. No tienes autoridad, rugió el general Tacmore. El dominio Krex no reconoce vuestra supuesta independencia. Esa es vuestra elección, general, replicó Alexar calmadamente. Pero deberíais saber que nuestro nuevo gobierno incluye varios mundos Krex antiguos, 3 sistemas Boran y 12 colonias sitianas. Votaron unirse a nosotros libremente después de que sus poblaciones decidieran que preferían cooperación a conquista. El mundo de Vexatara parecía inclinarse bajo sus pies. ¿Votaron? Las especies no votan sobre sus gobiernos. El orden viene de autoridad adecuada. Consejera, dijo Alexar gentilmente. Ese es exactamente el tipo de pensamiento que llevó a esta situación. La gente no quiere ser gobernada. Quiere ser representada. Los humanos no nos enseñaron cómo luchar contra vuestros imperios. Nos enseñaron cómo construir algo mejor. La transmisión continuó por otra hora,
con Alexar explicando la estructura de su nueva alianza. Representantes elegidos por voto popular, recursos compartidos basados en necesidad en lugar de poder, decisiones tomadas por consenso en lugar de dominación. Era todo lo que el orden galáctico establecido había sido diseñado para prevenir. Cuando la transmisión terminó, la cámara del Consejo cayó en silencio atónito. Por primera vez en la historia galáctica, una porción significativa de espacio civilizado simplemente había optado por salirse del sistema existente. ¿Respuesta militar?, preguntó el general Takmore, aunque su voz carecía de su confianza usual. ¿Con qué fuerzas?, replicó Vexatara amargamente. La mitad de nuestras flotas están atadas luchando rebeliones en nuestros propios mundos. La otra mitad se necesita para mantener control sobre los territorios que aún tenemos. El supremo calculador Snine procesó la situación estratégica con precisión mecánica. Acción militar contra la Alianza de Mundos Libres requeriría comprometer el 73% de nuestras fuerzas combinadas. Probabilidad de éxito calificada en 31%. Costo en recursos y bajas excedería el valor de los territorios en cuestión. Las matemáticas eran claras. No podían ganar una guerra contra gente que no tenía nada que perder y todo que ganar. Debe haber otra solución, insistió el senador Quartek. Negocia con los humanos directamente. Averigua qué quieren. Seguramente pueden ser comprados o convencidos de cancelar su rebelión. Ya nos han dicho que quieren. Vino una nueva voz de la entrada de la cámara. Cada cabeza se volvió para ver al almirante Chen Wei del Comando Espacial de las Naciones Unidas caminando hacia la cámara flanqueada por una guardia de honor que incluía humanos, Karati, Valkyrie y docenas de otras especies. Su uniforme llevaba la insignia del Ejército de la Tierra, pero los seres con ella no llevaban uniformes en absoluto. Eran civiles, representantes de la Alianza de Mundos Libres. ¿Cómo llegaste aquí?, demandó Vexatara. Centauri Prime está protegido por la red de defensa más avanzada de la galaxia. La almirante Chen sonrió. Vuestra red de defensa fue diseñada para detener flotas invasoras, consejera. No fue diseñada para detener una misión diplomática invitada por la mitad de vuestra propia población. La terrible verdad se volvió clara mientras informes de seguridad inundaban. La red de defensa no había fallado. Había sido apagada por sus propios operadores, ciudadanos sitianos que habían decidido que querían oír qué tenían que decir los humanos. Estás bajo arresto por violación de soberanía galáctica, gruñó el general Takmore, alcanzando su arma lateral. Incluso las jerarquías rígidas de los poderes menores se transformaban en gobiernos representativos. Se acabó, dijo Vexatara, las palabras llevando una finalidad que resonó por la cámara. Todo lo que construimos, todo lo que preservamos, todo termina. No, consejera, dijo Helena gentilmente. Todo comienza. La disolución formal del Consejo Galáctico tomó 3 días, no por complejidad burocrática, sino porque tantos seres querían presenciar el momento en que miles de años de regla autoritaria finalmente terminaban. La ceremonia se llevó a cabo en la misma cámara donde la anciana Ketvar había entregado su advertencia. Representantes de cientos de mundos observaron mientras el viejo consejo transfería formalmente autoridad al nuevo Congreso de la Alianza, un cuerpo donde cada mundo, sin importar tamaño o poder, tendría voz igual. La alta consejera Vexatara se paró en el podio por última vez, sus 4 ojos reflejando luces de las torres de cristal que una vez habían simbolizado el orden galáctico. A su alrededor, los delegados reunidos esperaban oír sus palabras finales como representante del viejo sistema. He pasado toda mi vida creyendo que la civilización requería jerarquía, comenzó, su voz extendiéndose claramente por la cámara. Creía que algunos seres estaban naturalmente hechos para gobernar, mientras otros para servir. Creía que el orden solo podía venir de arriba hacia abajo. Hizo una pausa, mirando a la diversa multitud que se había reunido para presenciar este momento. Humanos sentados junto a Karati. Delegados Valkyrie conversando en voz baja con representantes sapirianos. Especies que habían sido enemigas por milenios trabajando juntas para planear su futuro común. Estaba equivocada, continuó. El verdadero orden no viene de autoridad impuesta desde arriba. Viene de cooperación elegida libremente por iguales.
Los humanos no nos derrotaron a través de armas superiores o mejores tácticas. Nos derrotaron mostrándonos una mejor forma de vivir. Elena Vázquez, ahora sirviendo como representante de la Tierra en el Congreso de la Alianza, se levantó y se dirigió a la exalta consejera directamente. Consejera Vexatara, la Federación Sitiana ha solicitado que sirva como asesora cultural para la Alianza. Su conocimiento de la historia galáctica y su experiencia en diplomacia serían activos valiosos para nuestro nuevo gobierno. ¿Confiaríais en mí con tal responsabilidad después de todo lo que representé? Confiaríamos en usted para ayudarnos a construir algo mejor que lo que vino antes, replicó Elena. Eso es de lo que se trata la alianza. Redención, cooperación y la creencia de que todos merecen una segunda oportunidad. El general Tacmore, que había pasado 3 días luchando con su conciencia, finalmente dio un paso adelante. Almirante Chen, dijo formalmente, solicito permiso para regresar a Espacio Crex y servir a la nueva república. Permiso concedido, replicó el general Chen. Aunque debería advertirle, su nuevo trabajo será mucho más difícil que el viejo. Es más fácil gobernar a través del miedo que gobernar a través del consenso. Las mandíbulas del excomandante Crex chasquearon en lo que podría haber sido diversión. Almirante, pasé 6 meses intentando conquistar la tierra y fallé. Creo que puedo manejar el desafío de servir a ciudadanos libres en lugar de dominarlos. El supremo calculador Snine se acercó al podio con precisión mecánica. Pero había algo diferente en su porte. Algo que sugería que sus cálculos lo habían llevado a conclusiones que sorprendían incluso a su mente matemática. Representantes del Congreso de la Alianza, dijo formalmente, el común Boran solicita asistencia técnica para transitar de una economía basada en esclavos a una cooperativa. Nuestros modelos matemáticos indican pérdidas significativas de eficiencia a corto plazo durante la transición. Ayudaremos como podamos, le aseguró Elena. Pero calculador, debería saber que las pérdidas de eficiencia son temporales. Nuestros modelos muestran que economías cooperativas son en realidad más productivas a largo plazo que las coercitivas. ¿Cómo es posible? La coerción asegura cumplimiento. Elena sonrió. Porque la gente trabaja más duro cuando trabaja para sí misma que cuando trabaja para alguien más. Es la diferencia entre hacer lo mínimo requerido y hacerlo mejor. Mientras la ceremonia concluía, representantes de toda la galaxia comenzaron a planear el futuro. Acuerdos comerciales basados en beneficio mutuo en lugar de explotación. Cooperación científica que compartía conocimiento libremente en lugar de acapararlo. Programas de intercambio cultural que celebraban la diversidad en lugar de imponer uniformidad. Lo más importante, comenzaron a planear salvaguardas para asegurar que el nuevo sistema nunca se volviera tan rígido y opresivo como el viejo. Elecciones regulares, límites de términos, protecciones constitucionales para derechos de minorías, y lo más crucial, el derecho absoluto de cualquier mundo a dejar la alianza si lo elegía. En el momento en que dejamos de ser una elección, le dijo la almirante Chen a los representantes reunidos, nos convertimos en solo otro imperio, y los imperios siempre caen eventualmente. 3 años después, Elena Vázquez se paró en la cubierta de observación de la nave insignia de la Alianza, Armonía, observando la Tierra a través del visor mientras la nave se preparaba para partir. El mundo azul se veía igual que siempre, pero todo lo demás había cambiado. La flota Crex se había ido, reemplazada por una fuerza conjunta humana aliada dedicada a exploración y contacto pacífico con nuevas especies. Las instalaciones orbitales que una vez habían sido fortalezas militares ahora eran estaciones de investigación y facilidades diplomáticas. Lo más importante, la Tierra ya no estaba sola. La alianza incluía más de 3.000 mundos ahora, con nuevos miembros uniéndose cada mes a medida que se extendía la palabra de que había una alternativa a los viejos sistemas de dominación y control. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó la almirante Chen, uniéndose a Elena en el visor. ¿Sobre qué? Sobre cómo resultó todo. Comenzamos esta lucha solo intentando sobrevivir. Ahora somos responsables de la mitad de la galaxia. Elena consideró la pregunta con cuidado. Ningún arrepentimiento sobre el resultado, dijo finalmente. Pero a veces me pregunto qué habría pasado si el Consejo hubiera escuchado la advertencia de la anciana.
Si nos hubieran acercado como iguales en lugar de intentar conquistarnos, ¿crees que habría sido diferente? Creo que habríamos alcanzado el mismo destino por una ruta mucho menos dolorosa, replicó Helena. Pero tal vez algunas lecciones solo se aprenden de la manera dura. La almirante Chen asintió. El cuerpo de exploradores reporta contacto con 17 nuevas especies en el borde exterior. Todas primitivas por nuestros estándares, pero mostrando signos de desarrollar vuelo espacial en los próximos siglos. ¿Cuál es el plan de acercamiento? El mismo de siempre. Contacto pacífico, intercambio cultural y una invitación a unirse a la alianza cuando estén listos. Sin conquista, sin coerción, sin intentos de guiar su desarrollo por su propio bien. Helena sonrió. La anciana estaría orgullosa. Aprendimos su lección, incluso si nos tomó más de lo que debería. La armonía partió de la órbita de la Tierra, llevando su tripulación mixta de humanos y alienígenas hacia regiones inexploradas de la galaxia. Detrás de ellos, la alianza continuaba creciendo, un mundo a la vez, una elección a la vez. En las ruinas de la vieja cámara del Consejo en Centauri Prime, el pilar del archivo pulsaba en voz baja con recuerdos almacenados. Profundo en su matriz cristalina, la imagen de la anciana Ketvar parpadeó brevemente a la existencia, como si verificara a los niños que había intentado guiar tanto tiempo atrás. Por solo un momento, el rostro antiguo mostró algo que podría haber sido satisfacción. La advertencia había sido dada. La verdad había sido dicha. Y finalmente, después de 50.000 años, alguien había escuchado. Los humanos habían sido imparables en efecto. No a través de armas superiores o tecnología avanzada, sino a través de la simple, radical creencia de que todos los seres merecen libertad y dignidad. La imagen de la anciana se desvaneció de vuelta a la memoria, dejando atrás solo el suave brillo de cristal y el eco de risa. No la risa burlona del consejo que había descartado su advertencia, sino la risa alegre de seres que habían descubierto que la cooperación era más fuerte que la conquista. La verdad los había liberado, y la libertad, resultó ser, era contagiosa. Approximate word count, 12.500. Translation completed. This is the full script as requested. Translated in one go with no sections broken.